Esto es Esto es Esto es, Esto es, Esto es esto es, Esto es, Esto es esto es. esto es, esto es. Opiniones Meméticas. Bienvenidos a Opiniones Meméticas, programa que sale y se produce en conjunto entre Comiqueando y La Batea, único, festeja los 10 años del canal de YouTube de Comiqueando, este estreno, así que felicitaciones, siempre pioneros en materia de elección, y es mi primera vez oficial en el canal de Comiqueando y en podcast también. Llegué, mamá, ya estoy. Me acompaña el señor Andrés Acorsi, obviamente si sale el canal de YouTube de Comiqueando. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Mariano? Un placer, ¿eh? Muy buena la movida de generar un contenido que se pueda ver en YouTube con la onda de La Batea y de Comiqueando juntos. No tengo dudas en que esto va a ser un hitazo. Ojalá y espero que sí. Bueno, esto es Opiniones Meméticas, un concepto en que hemos Al que vos llevas muchas horas invertidas. Sí, en redes sociales, Sí, claro, en el sí. podcast, En debates así entre amigos, sí. todo el tiempo. Sí. Fui trabajando una definición de qué es opinión memética, que sirve para el cómic, pero sirve también para otros ámbitos, ¿no? ¿Qué es? Es una idea o juicio de valor que se repite en el discurso colectivo independientemente de su emisor original y pasa a circular como si fuera sentido común. La fui puliendo, la fui acortando también. Sí. Antes era un poquito más enrevesada. 16 párrafos. Claro. Una opinión memética del general para mí, la palta es buena para después del gimnasio. Se puso de moda la palta, hay gente que la tiene tatuada y ahora la palta es alimento saludable. Una opinión memética que no No tiene respaldo científico. puede tener alguna, Bueno. pero más o menos. Porque sí, o los nenes duermen, ahora que estoy en rol de padre, duermen boca abajo, boca arriba, la ciencia no se pone, ¿de acuerdo? Termina siendo memética. Yo creo que es muy difícil dormir boca abajo. Con la cara arriba de la almohada, adentro del colchón. Yo creo que es muy difícil dormir boca abajo. No te terminas durmiendo boca abajo. En algún punto antes de realmente pasar al sueño, te das vuelta para un lado o para el otro. Son más del estilo momia. Momia es mucho más fácil dormir. Momia, pero con los brazos para los Viste, para costados. siempre. Ah, Claro. ok. Como palito, como si te tuviese Claro, la un pileta. palito. Claro. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el programa? De desarmar las Técnicas para dormir boca abajo. Bien, de desarmar las opiniones meméticas que hay en el mundo del cómic. bien. Desarmar o no. O sostenerlas. O sostenerlas. O decir, Vamos a ver. esto más que memético es así. Es una Posta, verdad. claro. No es una verdad, es una posta. Ok. No es una opinión. Es es un dato, un hecho. Está bien. Bien. Fuimos recolectando en redes sociales varias y armamos para cada programa un listado a trabajar. Algunas también las fuimos metiendo nosotros porque, bueno, hacemos el programa y tenemos ganas de... Aprovechamos para tocar temas que teníamos ganas de tocar. Claro, tal cual. Primero, arrancamos, creo que es una opinión memética fuerte. Argentina es de DC. Sí, coincido bastante. Me imagino que viene de la dicotomía o es de DC o es de Marvel, ¿no? No admite terceras posiciones. Por eso. Si es pensar cuál de las dos grandes editoriales de cómics de superhéroes tuvo un impacto más fuerte en Argentina, yo coincido que fue DC, principalmente porque al lector de Marvel las editoriales argentinas o las editoriales que llegaron con sus productos argentinas lo trataron infinitamente peor, ¿no? El lector de Marvel es una mujer golpeada, lo han cagado a sopapos y siempre volvió a confiar que esta vez lo iban a amar de verdad y siempre lo cagaron a sopapos, ¿no? Le cambiaron los formatos, le cambiaron los títulos, le cambiaron los precios, le dejaron de traer las líneas enteras, los cagaron con periodicidades imposibles. Las primeras experiencias de Marvel tienen que ver con Columba achurándote 2 o 3 páginas de un comic book para ponértelo en 16 páginas adentro de el Tony, ¿viste? Hay que estar muy curtido ya si sos lector de Marvel en Argentina y querés las publicaciones en castellano. Yo creo que en ese sentido con DC se laburó un poco mejor.
también se han mandado cagadas aberrantes, pero me parece que se laburó un poco mejor y se cuidó un poco más al fan. Y después, bueno, DC tuvo una presencia bastante sostenida en los medios más masivos, ¿no? Con cosas como la serie de televisión de Batman, en su momento de los Super Friends, las pelis de Superman de Richard Donner y que acá tuvieron un impacto enorme, la serie animada de Batman del 92. O sea, es como que acá, incluso la serie de Flash, que era bastante verga, acá tuvo bastante impacto. Es como que hubo siempre una presencia fuerte de DC y que un poquito más cuidada en cuanto a lo que se le ofrecía al consumidor. Y de alguna manera pregnó un poco más en el fan, ¿no? Mientras que, en países como España o Italia, Marvel es 10 veces más En que DC. España son muy O sea, marvelitas, pero y no muy. saben nada de DC. Saben, pero españoles que sí. dicen yo soy más deseísta, pero para nosotros tienen muy poca Para muy nosotros, poca lectura de totalmente, DC. para nosotros tocan de oído. Mi sensación de chico con DC era que era la editorial de superhéroes internacional que tenía proyección al mundo, y Marvel lo veía como algo vernáculo muy estadounidense, sobre todo también porque tenía el Capitán... ¿Cómo me gustó la palabra vernáculo? Hacía un montón que no la escuchaba, me fascinó. sobre todo porque tenía el Capitán América, que decía, ¿a quién le venden el Capitán América Claro. en otro país? Claro, es como, Bueno, que vos ahora lo hagas, venden bastante como bien. que vos hagas un Capitán Argentina y quieras que tenga éxito en Europa. No, Nunca va a pasar. nunca va a pasar. Entonces mi sensación era esa. Después cuando explotan los X-Men, ahí descubro que tenía más intenciones de internacional, vamos a darle ahí, y termino leyendo en inglés gracias a que los X-Men explotaron y que no llegaba nada prácticamente. O había algo de Forum que te sacaban con esas tapas brillosas, pero el salto es en esa década del 90 donde... Bueno, están explotando los X-Men. Yo creo que mucha gente saltó a Marvel durante los 90 porque era muy fácil acceder a las ediciones yankees o españolas o mexicanas con el tema del 1 a 1. Entonces, ahí se nos abrieron las puertas a mercados donde Marvel tuvo siempre mucha presencia y donde Marvel siempre trató bien a su fan. Entonces, después de algunas experiencias frustrantes de edición argentina o de esperar que llegue lo de afuera, de pronto empezó a llegar todo y era muy fácil, ¿no? Y si te parecía poco como a vos lo que te traía Forum, podías acceder al material en inglés, que ya para los 90 X-Men tenía una familia de títulos muy vasta y todo el tiempo con ganchos para que te cebaras con otros personajes de la línea de Marvel. Así que en los 90 fue cuando más se empató, digamos, Sí. la división en tribus, si querés, o en bandos, DC versus Marvel. Pero después de eso, de nuevo volvió DC al predominio, ¿no? A partir de las ediciones argentinas, primero de SD, después de OVNI, después de no sé qué, como que siempre tuvo más preeminencia. Yo me acuerdo cuando hicimos la colección de los libros de historieta para Clarín, que en la primera tanda estuvieron Superman y Batman y no había Marvel. Y en la segunda tanda estaban Spider-Man, Hulk y X-Men. Y los directores decían, che, poneme algo de DC, que es lo que vende. Bueno, pusimos uno de Justice League, pero y vendió mucho más que X-Men. En ese tren tenemos pocos fans de la línea Vengadores, por decirlo, Avengers, y de Fantastic Four. Ahí como... Nunca hice el censo. Fans en el sentido de gente que lleva décadas leyendo, como Sí. en el caso de DC. Obviamente que es el fan del MCU, por ahí uno dice, bueno, hay una generación más nueva que es más Marvelita. Tenemos el caso de Tommy, siempre joven. Ya 2 generaciones, ¿no? Sí, es verdad. Sí, yo igual desconfío del que es fan de los cómics como subproducto de las películas, ¿no? El que se hizo fan de Iron Man porque le gustaron las pelis de Robert Downey Jr. y es fan 20 minutos porque lees 10 historietas de Iron Man y te das cuenta que es otro personaje totalmente distinto, que no tiene ni en pedo el encanto que le puso Robert Downey en la pantalla. Y te quería marcar algo más, pero se me está yendo rápidamente del cerebro y en algún momento quizás vuelvo. Está bien. Vamos a la segunda opinión memética, que es del ámbito nacional, y dice Alberto Breccia, porque Brecha. Breccia, yo le Breccia. escucho decir Breccia a la propia familia, ¿eh?
Bueno, odiaba la historieta. ¿Qué sé yo? No sé, yo creo que... Mira, yo a Alberto lo traté en los últimos 6 años de su vida. Lo conocí en el 87, él falleció en el 93. Lo que me parece que odiaba a Alberto era... O sea, él en un momento se lo comió el personaje de yo soy el padre de la historieta para adultos, ¿entendés? Que es verdad, porque la historieta para adultos la inventan Helio Estergel, básicamente. O es una opinión memética, tal vez, que la historieta para adultos la inventaron Estergel y Oresi. Sí, claro. Pero digo, a él un poco le irritaba, le daba por las pelotas que la industria del cómic se aferrara a algo adolescente y no diera ese paso hacia un arte mayor apuntado de una al lector adulto, culto, sofisticado, ¿no? A él, por ejemplo, le molestaba muchísimo que se confundiera historieta para adultos con historieta de aventuras con minas en pelotas, ¿entendés? Bien. Eso a él lo irritaba. Él no tenía además pelos en la lengua y si te tenía que señalar colegas... ¿Conoces a alguien que sí? Que tenga pelos en la lengua, no. Alguien que practica mucho sexo oral y en un pasado, porque ahora el pelito no se usa. Claro. Digo, un tipo que no tenía ningún reparo en señalar con nombre y apellido a colegas a los que a él le parecía que estaban haciendo las cosas mal. Por ejemplo, él odiaba a Magnus, un autor italiano que en la segunda mitad de los 80 tenía un éxito enorme haciendo historietas de garche. Sí. ¿No? Y a él le parecía desagradable, lo odiaba, lo remil puteaba. Años antes había puteado a Robin Hood, por ejemplo, y bueno, nunca tuvo problemas. Un Procusto hacía igual. El tipo con mucho mérito artístico... No tenía, le pisaba la cabeza a los demás para ser el número 1. No tenía ningún problema en bardear a nadie porque estaba más allá de todos. Sí, no era. Mi referencia es que no era la persona más agradable. No, era un mal llevado. Era un tipo mal llevado. No era irrespetuoso en el trato mano a mano con personas que se le acercaban. De hecho, a mí me abrió la puerta de su casa cuando yo tenía 19 años y era Juan Carlos Nadie, no me conocía nadie. Hacía un fanzine ratón croto que imprimía 120 ejemplares. Pero bueno, Alberto odiaba a los críticos, le parecía repulsiva la tarea del crítico de historieta. Desconfiaba de los editores, obviamente, porque lo habían cagado muchas veces a lo largo de todos sus años. O sea que muchas cosas de las que naturalizamos dentro de la fauna de la historieta, a él le parecían anatema, le parecían un asco. Y un poco por eso se alejaba quizás de ciertas lecturas. Pero, por ejemplo, él, cuando yo lo conocí, publicaba sus obras en Fantagraphics, ¿no? En Estados Unidos, la editorial que difundía a Alberto era Fantagraphics. Y Fantagraphics le mandaba paquetes con cómics. Y él leía. Claro. ¿Entendés? Él fue uno de los primeros a los que yo escuché decir: loco, Love and Rockets es la gloria. Ah, bueno. Love and Rockets es una historieta de la san puta. Viste, acá hay algo que está bien hecho. Te estoy hablando de 87, 88, cuando acá no se le prestaba mucha atención a quién ganaba premios, claro. Eisner o no sé, los que había en ese momento en Estados Unidos. Y el tipo ya estaba en la vanguardia en ese sentido de leer material muy actual de su época y decirte, acá hay algo que está buenísimo. O sea, que no es que repudiaba la historieta en su conjunto. Yo creo que a él le molestaba eso, ¿viste? Que la historieta siguiera siendo una cosa infantojuvenil, muy comercial, por momentos hasta grasa, pudiendo elevarse un toque más si todos los autores subieran la vara como la había subido él, ¿no? Bueno, eso es a veces lo que pasa con esos genios, que por ahí si no se sienten acompañados empiezan a renegar del propio medio, de la gente que los acompaña. Sí, se puede entender con él siendo un paso adelante, nadie veía ese camino o no era comercialmente viable y el tipo repudiaba esa reacción, pero no quiere decir ni que odiar el lenguaje o el medio. Hizo cosas de persona que odia el medio, ¿no? Como por ejemplo quemar originales de sus propias obras que les parecían una garcha, ¿no? En un momento él releyó toda su obra de los 50 y 60 y dijo, esto es toda una porquería, y lo quemó. ¿Entendés? Bueno. Nada, si no te gustan, donalas, regalalas. Soltando la obra, es un clásico. Dáselo a alguno de tus hijos para que lo guarden, ¿viste? A un museo, una biblioteca, no sé.
no seas tan bestia, bruta, caballo desbocado de quemar originales como si no tuvieran ningún valor. O sea, yo entiendo que para vos no tengan ningún valor, Claro. pero para cualquier fan de la historieta tiene un valor enorme, y para cualquiera que le interese la historieta como patrimonio cultural de tu país o del mundo, tienen un valor incalculable. Entonces no seas tan bestia, ¿entendés? Eso es como una, no sé, como un arrebato de odio o de, no sé, el desencanto con tu propia obra de cuando eras más joven. Yo lo entiendo, pero no seas tan burro, ¿entendés? En ese sentido es imperdonable lo que hizo Alberto. Vamos a la cuarta, a la tercera, porque la cuarta va a llevar mucho tiempo. Bueno. Me parece que va a ser el nudo de este episodio, Ojalá. que es la última. Yo estoy en bolas, no me acuerdo cuáles eran en cada programa, pero bueno, Bien. acá estamos. La tercera es: los otakus son todos libertarios que se alejan lo más posible de la ducha. Mira qué interesante. No, es una generalización muy grosera. Yo tengo la suerte de no interactuar con otakus desde el año, no sé, 2011 capaz. Dijiste tengo la suerte, o sea que Sí. ya hay como Sí, un porque en los direccionamiento. años en los que hacíamos la revista Komiku con Fede Velasco, íbamos mucho a eventos de otakus a vender la revista. Y ahí el tema de la higiene era un dato, sobre todo los cosplayers, no tanto el otaku normal, sino los disfrazados. Normal de civil, querés decir. Claro, vestido de ser humano y no de elfo, demonio, fantasma, guerrero super saiyajin. Pero ahora el tema del cosplay ha mutado hacia un border industria del entretenimiento para adultos. Sí, también, sí. En ese momento sí se sentía, ¿viste? Cuando había muchos cosplayers, la baranda era importante. Hoy no sé, porque ya te digo, felizmente en los eventos que voy no hay mucho otaku. Igual no creo que en Argentina haya otakus, ¿eh? Eso es para otro No, otro debate. para acá. Yo creo que hay consumidores de manga y anime, pero no otakus. Otaku es otra cosa. Otaku es extremo. Otaku es la gente que vive para el manga y el anime. Y vive y respira eso las 24 horas. Y no labura, y no sale de la casa solo para ir a comprar los cómics, y no habla de otra cosa, y no se Claro, vincula eso. con el mundo de ninguna otra manera que no sea a través del manga y el anime. Son fans extremos. De hecho, en Japón es un insulto que te digan otaku. Claro, es una palabra Es negativa. como barra brava, ¿entendés? No sos hincha de Boca, sos barra brava, ¿entendés? Sos un criminal. Ujú. Bueno, en Japón está estigmatizado el otaku, ¿no? Es una escoria de la sociedad. Acá, no sé ahora, pero en la época del 2009-2010, cuando hacíamos la revista Komiku, no era un insulto, y a los pibes les enorgullecía de ser denominados otakus. No, soy fulano, es re otaku, vio todos los capítulos de Saint Seiya. Y bueno, pelotudo cualquiera, vio todos los capítulos de Claro, Saint Seiya. es No hace falta ser un otaku ser para... fan de Saint Seiya, no ser Claro. un otaku. Nosotros en la revista Komiku no usábamos la palabra otaku porque nos parecía ofensiva. Y después lo de la ideología libertario, me imagino que habrá muchos libertarios entre la gente que consume manga, pero porque hay muchos libertarios entre los pendejos en general, Claro. ¿no? Entre los menores de 25. Mm. Después ya cuando la gente madura, entiende de qué se trata el mundo, la vida, la política, la sociedad, se va virando, digamos, hacia ideologías más potables para la vida en conjunto, ¿no? La ideología libertaria está buenísima si vivís solo en una isla en la concha de tu madre. Ahora, si tenés que interactuar con gente en un mundo colectivo, donde las cosas se comparten necesariamente, porque hay un espacio público y hay un territorio común que te identifica como argentino, peruano, boliviano, yanqui o lo que poronga seas, bueno, ahí ya no tiene ningún sentido, ¿no? Esa estrechez mental que tiene que ver con la ideología libertaria. La verdad que nunca hice un censo de a quién vota cada uno según sus preferencias de consumo de entretenimiento. A mí me da la Sospecho, sensación... perdón, Sí. sorry, y termino con esto, sospecho que entre la gente que leyó mucho cómic de superhéroes debe haber menos militancia libertaria, porque el cómic de superhéroes te enseña valores solidarios. Sí. Bien. Me cerraste ahí con otra idea. Uno, me parece que lo de la ducha creo que es transversal a todo el mundo del cómic y de la historieta. Yo, si vos me decís dónde la pasé peor en materia olfativa, sin duda en los eventos de anime y manga a los que fui hace ya muchos años.
Y después el tema ideológico a mí me da la sensación que tiene que ver con el recorte que hay en Argentina del mundo del manga anime. Nosotros tenemos la hegemonía de Ivrea con una cabeza como Leandro Berto que tiene una ideología más o menos marcada y baja esa línea y comunica a la editorial. Es una editorial que se autocomunica desde sus comienzos. Entonces todo el consumo está dirigido por una persona que tiene un pensamiento afín a lo libertario. Entonces te va recortando la selección tanto de material como de las ideas madre. A mí a veces me llama mucho la atención que haya seguidores de Láser como Diego Labra, que no tiene nada que ver con el pensamiento de Oberto, ha dedicado su investigación a Ivrea, sí. a Ivrea, defiende a Ivrea, pero como que soslaya toda esta parte. Es que a mí me parece que hay, no sé, años luz de distancia entre ser fan del manga y comprar el producto de Ivrea y ser fan de Oberto y comprar la ideología de Oberto. O sea, no sé si hay no sé si hay un 10 o 15% de pibes y pibas que tienen puestas la camiseta de Ivrea y saben, manejan esta data que acabas de dar vos, de que Oberto está ideológicamente más cerca de una derecha trasnochada que una porque pasaron 20 años de una Ivrea. militancia popular. O más, 25 este año. 25. Entonces, yo creo que es un dato que maneja una ínfima porción del público que consume Ivrea. Sí. Entonces, no llega ni a alienar al que piensa distinto a Oberto, ni a fanatizar al que piensa similar a Oberto. Okay. El tema ideológico me parece que no conecta y no intersecta con el tema de consumo de manga en Argentina. Sin Láser no existe eso, es menos... Existe mucho menos. Claro. Yo me acuerdo de Láser, el único momento en el que se puso una camiseta clara fue en el 99, cuando venían las elecciones, y Oberto te decía, tenés que votar a Domingo Cavallo. Después, cuando Cavallo pasa a ser ministro de Economía del gobierno de la Alianza, pone no sé qué medida que no le gustaba a Oberto y pasa a decir, Cavallo es un hijo de mil puta, la puta que lo parió, y se vuelve anti-Cavallo. Después yo no lo escuché nunca más opinar de política. Pero a veces la ideología no se demuestra solamente en la política partidaria, sino en actitudes políticas, viendo la política como la forma incluso que como elegimos para convivir. Incluso en actitudes fiscales, ¿no? Si vos vivís en Europa, porque tu papá se tuvo que escapar de Argentina cuando la DGI lo puso en la lista de pedido de captura, bueno, tiene un poco, ahí un poco más sierra también. Sí, después algunas ideas sobre el otro, sobre cómo se puede tratar a otra persona, el trabajo cómo lo tiene en la editorial. Hay varias cuestiones que te marcan ideológicamente. Sí, te marcan, yo creo, mucho más como empresa que como medio de comunicación. O sea, en la comunicación de Ivrea yo no veo eso tan presente, tampoco la consumo demasiado, Tampoco que estoy muy pendiente de lo que Ivrea postea o no en sus redes, o de lo que Ivrea hace o no en sus vivos de YouTube. No te digo me chupa un huevo, pero estoy cerca. Me interesa mucho más la producción editorial de Ivrea. Sí. Y en la producción editorial de Ivrea yo no veo un sesgo ideológico que vaya para tal o cual lado. Me parece cada vez más amplia la producción editorial de Ivrea. Y la gente que conozco que es parte del equipo editorial de Ivrea, ninguno milita ideas subnormales como la de estos muchachos. Es cierto que hoy la progresó mucho la editorial, el catálogo es amplio y hay otras personas que trabajan tanto en la parte de comunicación como en la selección editorial o en la realización editorial que tienen otra ideología, que se separan bastante de Leandro. Él tiene una presencia inferior de la que tenía al comienzo de la editorial. Muy probable, a pesar de que él aprueba o no aprueba todo, Sí, por supuesto, es el dueño. Pero el día a día... No pasa tanto por él, claro. Claro, él tiene menos protagonismo. Así que por ahí sería medio extraño. También es cierto que el manga anime habilitó un ingreso bastante importante de mujeres a la historieta. Para mí Leandro fue Perón, Bueno, el tipo laburó
para que la historieta estuviera en todos los fucking kioscos del país, como En había la sido. época de la pochoneta y las nenitas. Exacto. Cuando el tipo quería que Ibrea fuera Columba, que estuviera en todas las putas en todos los putos kioscos del país, y sumar el voto femenino como sumó Evita. O sea, en ese sentido, Leandro sacó el cómic de un cierto lugar de elite, si querés, donde los comiqueros gastábamos fortunas comprando ediciones de Norma o de Planeta o de no sé qué. Dijo, no, esto es para todos, esto es popular, esto es barato, esto es para varones, es para mujeres, es para pibes de clase trabajadora que tienen 3 pesitos para gastar y es para todos y está en todos los kioscos de la Argentina y ya no es más que el que no vive en Buenos Aires tiene acceso a la mitad de las publicaciones. Esto es, para mí, Leandro hizo una democratización de la edición argentina de historieta extranjera muy importante, muy importante. Más allá de su afinidad con Domingo Cavallo, con cosas horribles que no queremos recordar en detalle, me parece que el tipo hizo un laburo muy peroncho en ese sentido. Bueno, Alejo Valdearena, en la novela Historieta Nacional, Sí. trabaja un fan más del manga anime y un fan del cómic de superhéroes, y con Labra hemos discutido mucho al Muy buena esa respecto. novela, muy corta para mi gusto. Yo lo hubiese Sí, hecho es verdad. 3 veces más larga. Tenía argumento ahí para desarrollar Sí. bocha. En algún momento dijo, bueno, esto tiene que ser cortito. Pero si no lo hubiese hecho cortito, podría ser un novelón. Sí, o podría ser, capítulos. podría ser A Conference of Dances, tranquilamente. Y ahí nos sirvió como puntapié inicial para empezar a pensar quién es el fan del manga en Argentina y el fan del superhéroe. Y bueno, vos tenés una campaña mucho de lee en inglés superhéroes, y eso ya denota una diferencia entre ambos públicos. Hay muchos fans de superhéroes que leen inglés en Argentina, Fan del manga que solo leen en castellano. castellano argentino. Fans del manga que leen en idiomas que no sea el castellano, somos poquísimos. Los que tenemos en nuestra biblioteca manga en inglés o en francés o en italiano o en portugués o lo que chota sea, porque nos interesan obras que las editoriales argentinas no publican, somos una hiperminoría. Y después esta insistencia porque haya un lenguaje argentino. En los casos de los shonen Me parece perfecto. está perfecto, pero en los casos de los shonen un lenguaje argentino rozando lo callejero, que está bien porque eso es lo que tienen. Me parece lo- perfecto. Si el los autor, japoneses. si el autor japonés usa los informalismos propios de un barrio bajero japonés o de un lumpen japonés, acá tenés que hablar como un, perdón el término, negro de la villa. ¿Entendés? Ujú. Es así. Pero ese tipo de consumo te muestra quién accede o no en lo colectivo al producto. Sí, porque puede generarle rechazo a gente del palo más académico, más intelectual, o que busca consumir historieta como símbolo de estatus o de prestigio. Exactamente. ¿Qué haces leyendo una historieta? Donde dicen, che, pelotudo, la concha de tu hermana. Bueno, ¿no? Pero Y hay un si es fiel, esnovismo del fan del superhéroe a veces. yo no sé si es esnovismo. Esnovismo en todo caso sería decir la de Alberto Brecha, ¿no? Yo solo leo Love and Rockets. ¿Entendés? ¿Cómo voy a leer Spider-Man? Tiene hay algunos momentos de esnovismo superheroico frente al mundo del manga, pero No lo sé, la verdad que no lo percibo yo por lo menos. son públicos diferentes, A veces. tienen sus rasgos. A veces, hay cruces. Hay un diagrama ahí de Venn, creo que es, Sí. donde en algún momento se tocan y estamos una pequeña minoría que consumimos las historietas sin pedirle DNI, sin pedirles pasaporte, sin preguntar si son japonesas, yanquis, europeas o chilenas. Hay ahí un núcleo duro de fans que compramos por la calidad, no por si se lee para adelante o para atrás. Ha habido manga espejado, así que Sí, ya por suerte no. no, Hay muy poco. un desastre. Vamos con la última de este episodio, que es la que propusiste vos, que no propuso el público, Bien. que es que el cómic no tiene por qué estar asociado a la cultura pop, la palabra geek, la palabra nerd. Sí. Bueno, yo
si me queda un combate por liberar a mi casi vejez, es ese. Es sacarle a la historieta esa impronta de que es parte de la cultura pop y que hay una cosa inferior a la cultura real que se llama la cultura pop, ¿no? Para mí es tan grave no saber quién es Jack Kirby como no saber quién es Orson Welles, ¿entendés? Es tan grave no haber leído a Carlos Trillo como no haber leído a Ernesto Sábato. Es igual de grave, ¿entendés? Es igual de grave. Si yo charlando con Juan Carlos Nadie, que me cruzo por la calle, me dice, no, ¿sabes que nunca leí nada de Carlos Trillo? Yo no tengo ningún problema en decir, mira, no te consideraba un ignorante de mierda, ¿entendés? Es igual de grave, es exactamente igual de grave. Son figuras que tienen el mismo peso en la cultura real, más allá de que nos convenzan de que no, de que hay una subcultura llamada la cultura pop, donde ahí entran toda la historieta, el manga, el anime, la serie de televisión, las películas, cualquier mierda que a los supuestamente pulenta de la cultura no les termina de cerrar o no la terminan de entender porque no les da, te dicen, no, esto es cultura pop, ¿viste? Entonces son nenes que se disfrazan en las convenciones y van a, ¿viste? Y se compran los muñequitos. Bueno, esto no es los muñequitos. La historieta es cultura. La historieta tiene que tener un lugar como el que tiene felizmente en la Biblioteca Nacional, como el que debería tener el día que tengamos un Museo Nacional de la Historieta, que no necesariamente tiene que estar en Buenos Aires, puede estar en Catamarca, no importa, me chupo un huevo, pero tiene que existir. La Secretaría de Cultura o Ministerio de Cultura de todas las provincias y del gobierno nacional tendrían que tener siempre alguien que mínimamente entienda qué carajo es la historieta, que cuando vos llevas una propuesta para hacer un evento, una movida, no haya que explicarles desde cero, mira, la historieta es esto, viste, como esos chistes de los diarios, pero más largo. Bueno, no, ¿entendés? No incluir a la historieta en la cultura real es de burro, pero de burro, ¿entendés? Y yo no estoy dispuesto a negociar eso en ningún sentido. Es decir, si yo a vos te digo, no sé, Charles Schulz, y vos no sabés quién es Charles Schulz, vos sos un burro, ¿entendés? Pero sos un burro, no hay grises, no hay escalas, no es que no saber quién es Charles Schulz es menos grave que no saber quién fue Charles Chaplin, ¿entendés? Sos igual de burro, sos igual de burro. Y eso es lo que yo quiero poner arriba de la mesa y predicar, ¿entendés? Que la gente común o la gente de un cierto nivel cultural, universitarios o lo que sea, a la que o no le molesta o se enorgullece de no formar parte de la cultura pop y no estar imbuido en la cultura pop, se equivoca. Porque dentro de la cultura pop están metiendo expresiones artísticas de la concha de la lora, como estos autores de historieta que nombramos recién, Kirby, Trillo, Brecha, Schulz, y un montón más, que son parte fundamental de la cultura, no pop, no nerd, no geek, de la cultura, ¿entendés? Y nosotros, los que nos especializamos en eso, los que más lo consumimos, los que lo difundimos, los que nos interesamos por conocer la historia de los autores, de las editoriales, no somos nerds. Somos gente normal, de un nivel cultural generalmente alto, a los que nos interesa esto, ¿entendés? Cuando vos prendés la tele, ponés un canal de fútbol y tenés esos tipos que te cuentan cómo formaba Lanús en 1970, no son geeks del fútbol, son tipos que saben un montón de fútbol, ¿entendés? Entonces a nosotros no nos digan geeks, no nos digan nerds, no nos digan, ¿entendés? No nos pongan esos rótulos peyorativos. Somos gente que se preparó para saber un montón de disciplinas artísticas de las cuales todo el mundo debería saber. No te digo que todo el mundo debería saber quién entintaba Avengers en el número 68, ¿no? Me chupa un huevo, es un mínimo detalle de trivia eso. Pero la historia general del cómic, cómo se dio, por lo menos en tu país y en alguno más, y los nombres más importantes de los autores que marcaron los 120 y pico de años de historieta, me parece que es como básico, es como, ¿viste? Es igual de grave que no saber quién es Quentin Tarantino, que no saber quién es, no sé, ¿viste? Michel Foucault, Humberto Eco, es igual de grave, no hay grises, no hay escalas. Hay varios niveles de discusión porque la historieta
en particular, a mí no me gusta irme o alejarme de la idea de cultura pop por la etimología de decir es de origen popular. La historieta es un medio que ha ayudado a mucha gente a salir de un semi-analfabetismo, personas migrantes que aprendían el idioma y Gracias a algunos la ayuda, a la apoyatura visual de la historieta. sí, ha tenido como Y autores, Marian. Autores que surgieron de hogares paupérrimos sí, y porque más o menos se las rebuscaban para dibujar, tuvieron carrerones y ganaron guita y subieron en un ascenso social que de otra manera no iban a lograr, a menos que hicieran futbolistas o boxeadores. sí, claro. ¿No? Es un arte que surge de los medios de comunicación, de los diarios. Cuando eran masivos, claro. Cuando eran muy, muy masivos. Entonces me parece que tiene cierta lógica de decir esto es algo popular. Porque si no entro en un masotismo de decir, no, es solamente admito la historieta semi-experimental. Entro que casi estaba para saltar de la charla de Brescia o Breccia a esto. Yo no te digo que la historieta no sea popular, o que no deba ser popular, o que no haya sido popular, que eso sería una estupidez. La historieta es popular, debe seguir siendo popular. Lo que no acepto es que se la ponga en una categoría inferior a la literatura, el cine, las artes plásticas o lo que sea, porque tiene dibujitos y porque los fans son generalmente más jóvenes o porque consumen de otra manera o porque se ponen la capita de Superman cuando van a una convención. Sí. Eso es lo que yo no tolero. Nosotros a veces confundimos, en general, no nosotros como lectores de historietas, sino la población confunde a veces alta cultura con el concepto de cultura, que es bastante más amplio. Y la historieta en particular en Argentina tiene una importancia muy, muy relevante en la cultura argentina en concreto, porque ha tenido no solamente una historieta muy fuerte a nivel mundial durante muchos años, sino que además sus autores son muy influyentes en los países en los que han migrado. O sin migrar incluso, los han publicado Bueno, en otros países. Está bien. Su obra Sí, es verdad. ha tenido recorridos internacionales. La obra migró, no el autor. Exactamente. Asentada la obra en otro país, en ese país fue súper influyente el autor argentino. Ajá. Adoptado, termina siendo adoptado por la historieta española, italiana, francesa, de acuerdo al país estadounidense también. Entonces, para Argentina es un arte muy importante. Y más que en otros países. Entonces que en la gestión cultural estatal es muy relevante, debería ser mucho más relevante la historieta, por la importancia que tiene en nuestra historia. Dicho eso, a mí cuando me propusiste el tema de debate, me fui para otro lado. Y también hice un mea culpa. Porque digo, nosotros nos vamos a veces hacia autoconvertirnos o denominar, nos empujamos a que nos digan nerd, a que nos digan geeks, o que nos asocien con las franquicias de personajes. Hablamos transversalmente de los personajes superhéroes, por ejemplo. Hablamos en el mismo programa de una película, de una historieta, en vez de decir, bueno, nuestro contenido es exclusivamente de historieta y no negocio. Pues son concesiones que le hacemos a los fans, porque a los fans les gusta, ¿viste? Los fans siempre te preguntan, che, ¿viste tal película de Superman? ¿Qué te pareció? Entonces tenés que de alguna manera responder a esa demanda de tus propios seguidores o consumidores y contarles qué te pareció la película de Superman. Obviamente no vas a basar toda tu carrera de comunicador en hablar de películas de Superman, porque hay una cada 10 años, no sé, 6, 7, 8, no sé. Sí, está bien, pero en superhéroes hay todos los días Sí. prácticamente. Y no es eso el principal contenido. Eso es algo que vos ponés como complemento dentro de tu oferta de contenidos, porque sabés que un montón de la gente que te sigue te lo va a pedir o te lo pide, de hecho. A mí me pasa cuando hago el programa de Agenda Abierta, siempre hay 3, 4 preguntas que tienen que ver con adaptaciones de cómics a medios audiovisuales, que no es lo que más me interesa, porque yo no soy muy fan del cine, siempre lo digo, no miro televisión,
y me gustaría hablar por ahí más de historieta, pero Agenda Abierta por ahí es un espacio más abierto donde a veces terminamos hablando de fútbol, de política, Claro, sí, ahí hablas de todo. de cualquier cosa. En los medios masivos, masivos hoy es un sí. oxímoron. La historieta llega con el cine de superhéroes. Y también ha habido una conversión del crítico de cine a persona que comenta cine de franquicia. Y el término geek está como, o nerd, todo esto, hay en una bolsa toda esta cuestión de cultura pop, y los medios más generalistas terminan recibiendo a la historieta en ese combo. Bueno, Si no, no la reciben. se equivocan. Vorterix fue un medio que inició y hizo una buena difusión de los que más le podía llegar a dar lugar, pero iba en ese combo. Bueno, ese para mí es una equivocación brutal. Primero, que en su lengua original, que es la inglesa, nerd y geek son insultos, ¿sí? También. Obvio. Sos un nerd, es como acá decir sos un traga, sos un buchón que está a las 24 horas estudiando y diciendo, yo señorita, yo estudié, llámeme a mí que soy de la lección y sé todo. Bueno, eso es un asco. Y geek es un subnormal, ¿eh? Sí. Un geek es un idiota total. La diferencia entre geek y freak es que al freak te das cuenta que está hecho mierda cuando le ves la cara, y al geek lo tenés que escuchar hablar para darte cuenta que está hecho mierda. Pero los dos están hechos mierda. Ujú. ¿Entendés? Son infrahumanos, tanto un geek como un freak. Bueno, no es aceptable. No es aceptable. Que te metan la historieta como furgón de cola de películas o series que tienen que ver con personajes de cómic, me da lo mismo. El burro es así. El burro habla cuando puede y de lo que puede. Lo que me parece indignante es que por saber de esos temas te tilden de nerd, de geek, de ñoño, palabra asquerosa que detesto. Mataría al primer idiota que dijo, ay, yo soy re ñoño. Pero la puta que te parió, imbécil. Ñoño es un insulto. Bueno, nada de eso me parece aceptable. Entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad también en sumarnos a eso y no ser intransigente con solamente hablo de historieta? Pero a la vez también lo que me cuestiono mucho es pensar en que hubo un quiebre. Justo la otra vez estaba pensando en el tema de la Bienal de Historieta en Argentina, y que hubo un quiebre donde sí una línea más de la alta cultura empezó a ver la historieta con mejores ojos. Sí, 25 minutos. Sí, bueno, pero también tenemos muchos académicos dedicados a la historieta en Argentina, mal que le pese Sí. al presidente y su vice sobre todo. Sí. Nosotros tenemos importamos, exportamos incluso investigadores Sí. a Alemania sobre todo, dedicados a la historieta. Es decir, que hubo una vertiente para ese lado que no permea finalmente. Hay como un quiebre. O nerd, geek, por un lado, y por el otro, el académico. Todo lo del medio lo hemos perdido. No sé, yo no soy académico, Pocos. más allá de ser Somos hincha de Racing, pocos. y no me considero ni nerd, ni ñoño, ni geek, ni nada. Y al que me tilda de eso lo cago a trompadas por tarado. No. Pero descubrimos que terminamos siendo pocos hoy, que en ese tren. Entonces, cuando lo llevamos a la alta cultura, perdimos gran cantidad de lectores. Cuando el cómic se convirtió en algo finol y prestigioso e intelectual Que se y hizo. para cultos, se perdieron lectores, sí, claro. Se perdieron muchos lectores en Argentina. Entonces hubo autores importantes y relevantes, como Brescia, que decíamos hace un rato, que lo que terminaron haciendo fue alejar de los lectores al medio, se los llevaron a otro lado. Y por otro, se lo regalan y pierden una batalla contra las corporaciones multinacionales. Estadounidenses y japonesas, ¿no? Porque hoy una historieta argentina no rivaliza bajo ningún punto de vista con uno de esos dos orígenes. Pero porque no tiene la apoyatura audiovisual. Hoy sin una apoyatura audiovisual no vas ni a la esquina. Mirá el Eternauta, tuvo una apoyatura audiovisual fuerte como fue la de Netflix y armó un quilombo Pero bárbaro. es furgón de cola de otro medio ahí. Claro, pero no es que es furgón de cola, es que tuvo la apoyatura visual. Hoy sin el audiovisual no vas ni a la esquina.
¿Por qué te rompen el culo los japoneses? Porque por cada manga tenés un anime que circula en las pantallas de todo el mundo. ¿Viste? Los tipos hace años que exportan el anime conscientes de que es un instrumento de penetración cultural que te va a dar de comer toda tu puta vida. Entonces, si vos vendés el anime por kilo, por chaucha, 20 veces más barato que lo que te vende Disney, Fox, Paramount o cualquiera, un dibujo animado yankee, les rompes el culo y conquistás el mundo, ¿entendés? Entonces, digo, si vos no tenés el dibujito animado de, no sé, de Santa Sombra, no vas a venderle Santa Sombra a todo el mundo. Sí. Si vos no tenés el dibujito animado de Paolo Pinocho, no le vas a vender Paolo Pinocho a todo el mundo. Más allá de que sea mejor, peor, etcétera. Entonces, la historieta argentina, ya lo hablaremos, me imagino, en algún capítulo de qué le falta a la historieta argentina. Sí. Lo que no tiene la historieta argentina es la manija audiovisual, el soporte audiovisual que respalde los personajes para hacerlos más masivos. Entonces eso se vuelve algo de nicho, algo de culto, o como lo quieras llamar. Si de todos los personajes argentinos hubiese películas con actores conocidos a nivel global o dibujos animados espectaculares, bueno, sería otra historia. Pero hay otros países donde la historieta era igual de importante, o a veces menos que en Argentina, o Francia creo que explota después que en Argentina. No. Francia, la historieta es mega Antes, popular desde fines de los 30, desde mediados de los 30. Bueno, está bien, sí. Muy paralelo. Paralelo. A lo que voy es que nosotros perdimos a la historieta como consumo popular y los demás países mal que mal la mantuvieron. Sí, en algún punto sí. Y pero sin muy mal apoyar que tu- mal, muy mal que mal, porque en España, mamita querida, En España sí la perdieron lo que se fuerte. consume hoy de historieta española comparado con la década del 40 o el 50, te querés pegar un corchazo. España tiene las mismas tiradas para la historieta nacional Que las nuestras. que las Muy nuestras, parecido. y para superhéroes son astronómicas y tienen un catálogo enorme. Para manga tienen un catálogo 4 veces más amplio, pero para la historieta nacional tiene las mismas tiradas que nosotros. Sí. Y el problema de que solo se publican las obras de autores españoles que ya se publicaron en Francia. O sea, Sí. prácticamente las editoriales españolas no generan obra para el mercado español, sino que las van a pescar al mercado francés comprando los derechos a editoriales francesas. Una locura. Vos sos un autor español que va con su carpeta a un editor gallego y te dice, pues hombre, esto es espectacular, llévaselo a un editor de Francia y una vez que te lo publiquen allí, nosotros compramos los derechos para publicarlo aquí. Pero la concha de tu hermana, yo soy español, quiero publicar en España, no en Francia. Bueno, no hay. No pasa. Acá en Argentina, yo estoy preparando una nota y peleándome con las editoriales, porque lo que planteo es que no generamos obra tampoco. Este año, A ver. el 25 se generó bastante obra digna, bastante obra de calidad. Lo que digo es que la editorial no genera obra. Sí, no, por eso te digo, en el 25 hubo varias editoriales argentinas que generaron obras de calidad. Bien, no No es es- el autor llegando con el combo terminado. No, es el autor Por llegando ejemplo. con Andresito, el autor of Fishman, el mejor libro del 2025, a mi juicio. Marea Roja de Federico Schuchman, que salió por lo No que la- cabe. son- la mejor ópera son, prima eh, que leí en el 2020. iniciadas por las editoriales Sí, son tipos que llevaron un proyecto, las editoriales dijeron, dale, métele para adelante. y lo alimentaron. Claro. El de las adaptaciones de Hans Christian Andersen de Matías de Vincenzo, libro espectacular, generado para Argentina, por una editorial argentina. ¿Por la editorial o fue Matías con la obra? Porque acá Conozco, son obras que no existen fuera de Argentina y que su primera publicación son en editoriales nacionales. Claro, yo el planteo que te hago es que lo que le pasa al español que va con la obra, ¿vas con una obra o vas con un proyecto? Es lo mismo. No veo mucha diferencia. ¿Y qué pasa si vas con la obra terminada y te la rechazan? Te la metes bien en el ojete. O Bien. la terminás publicando vos, como hacen un montón de Como hacen autores, casi todos acá. que para mí es un error, pero bueno. Eso Sí, es claro. otro debate para Es otro día. otro, es otro debate, sí, finalmente no tiene que ver con esto, pero a lo que voy, Tratamos de volver de alguna manera al tema de la cultura pop, nerd, geek. No sé. claro, a lo que voy es que cómo generamos la separación de las franquicias, si me das como solución, necesito franquiciar. No entiendo esa parte. Claro, vos me Aquí decís, se llama franquicia. franquicia es
amplío la gama de productos de esta historieta. Sí, O sea, que se convierte en una franquicia. Sí. Vendo una marca y un Sí. combo comercializable. sí. A eso Una llamó. IP. O una IP, sí. Lo que pasa es que acá se adapta del inglés, pero sí. A una IP, como dicen en Estados Unidos, yo le digo una franquicia. Bien. Viene medio de las licencias, ¿viste eso? ¿Qué pasa? Vos ampliás la gama de productos sobre una historieta. ¿Cómo hago popular la historieta? Ampliando la gama de productos sobre la misma, me contestaste. Sí, con un dibujo Pero animado, con una película. indefectiblemente voy a caer en el combo de que lo comercial antecede a la obra historieta. ¿Cómo? Importa más comercializar Bueno, en sí. el combo. Si lo que nos estamos preguntando es por la masividad, por la popularidad, por la facturación, obviamente hay que priorizar una mirada comercial por sobre una mirada artística, que es lo que hacen los yanquis y los ponjas las 24 horas del día. Y en buena medida también los franceses, ¿no? Porque Asterix, mamita querida, es una máquina de facturar y ya no importa Sí. si está bueno o no. No, Asterix es... Entonces, digo, si la lógica es hay que hacer algo para que esto venda más, bueno, adoptemos técnicas comerciales. Claro, pero deja de ser lo importante la historieta. Si se hace peor. Si no, no deja de ser lo importante. Rápidamente pasa a ser un subproducto, primero. No lo y sé. segundo, lo que digo es que vos pasás a tener fanáticos de Santa Sombra, que fue el ejemplo, porque hay un dibujo ahí dando vueltas, que fanáticos de la historieta en general, y yo soy un lector de historietas. Sí, pero llegás de alguna manera, porque en algún momento te vas a enterar que Santa Sombra es una obra de Paula Bofo, te vas a enterar que Paula Bofo tiene otras obras que solo existen en historieta, eventualmente las vas a buscar, eventualmente las podés llegar a leer, eventualmente te pueden gustar, eventualmente podés leer que, no sé, que una historieta de Paula tiene adelante un prólogo de Femimutancia, entonces buscas una historieta de Femimutancia y así, ¿entendés? Y te vas ramificando por el mundo de la historieta si todo lo que lees te gusta, ¿no? Es decir, Si lo que lees no te gusta, no te ramificas un choto. cuando decís, se "No, agotó el Eternauta, empezaron a vender los Ernie Pike, decís. no, ahora la misma editorial que te había publicado el Eternauta la está sacando Evaristo. ¿Por qué? Porque lo dibuja Solano López. No debe ser porque lo escribe Carlos Zampayo, más allá de la calidad de los guiones. Más allá de que se lo hayan olvidado a Solano en todas las expresiones respecto de la serie. Pero vos ves la tapa del libro del Eternauta y dice grande Solano López, y ves la tapa de Evaristo y dice grande Solano López. 1 más 1, 2. No hay mucho para debatir. Es obvio que si se da una edición, entre comillas, masiva de Evaristo, es porque la dibuja el mismo dibujante que el Eternauta. No lo pongo en discusión eso. Entonces, la historieta, no te digo que sea inagotable, pero tiene, sin bajarse los lienzos y sin sacrificar un ápice de calidad, un acervo gigantesco para explorar una vez que te engancharon los personajes o las temáticas a través de medios mucho más masivos como puede ser un dibujo animado o una película. Entonces, usar eso como táctica comercial. Si la película hecha con 4 pesos de Cazador, en vez de en el 2018 hubiese salido en el 98, habría armado un quilombo devastador. Todavía estaríamos hablando de la película de Cazador y de sus 136 secuelas, ¿entendés? Y habría tenido serie de televisión, todo. Pero se hizo tarde, se hizo mal, se hizo cuando ya el personaje no conectaba con la mayoría del público. No salió en ningún lado. No se difundió, se hizo de un modo muy artesanal, pero si eso mismo lo hacías con el apoyo de empresas un poco más grandes en la época de auge de Cazador, bueno, hubiese sido un impulso, primero hubiese sido un éxito y después hubiese sido un impulso enorme para el propio cómic de Cazador y para otros cómics que se parecían a Cazador o para otros proyectos gestados por los mismos autores. Sí, la historieta argentina, lo que tiene incluso en el caso de personajes franquiciables, como decía, como se puede hacer Cazador o algunas marcas históricas, Nippur, los personajes, no te lleva a hablar de Nerd o Geek. ¿Viste? Aún cuando seas fanático de ese personaje, me parece Yo no hablo que es nunca algo... de Geek. La verdad que no. Me parece que es algo más que tiene que ver con la forma en que se comercializa en los otros países. No, la verdad que no lo tengo muy presente, eso nunca lo pensé. ¿Cómo rompemos esa idea? ¿Con qué acciones rompemos ese concepto? Explicándole al que no sabe que es un burro. Ujú. ¿Entendés? Que no es que vos sos nerd por saber, es que él es burro por no saber. Es así. Vos no sos nerd por poderme enumerar
5 cómics escritos por Steve Gerber. El otro es burro por no saber quién es Steve Gerber, ¿entendés? Es así. Me gustó mucho la comparación con el fútbol, porque es una que suelo usar cuando me dicen, pero vos sos fanático de esto, no es para chicos, no es, le bajan El precio. el precio, sí, o te ningunean por eso. Yo lo que le digo es, pero vos te pones mal porque pierde tu equipo el fin de semana. Sí. Ves a 4 tipos gritándose en Teis Sports, sabés los movimientos económicos del club, y eso te parece de un tipo centrado, adulto, inteligente. Te pones a llorar, boludo, por un partido de fútbol. Quemás un estadio por un resultado deportivo. Te agarraste a trompadas con otra hinchada o con la policía por un equipo de fútbol, boludo. Sos un tarado. Con un amigo, o grupos de amigos donde son de 2 equipos rivales y el único tema que se habla en el grupo de Bardear amigos con el es fútbol. bardearse con el fútbol. Sí. Y yo te parezco un subnormal. Bueno, está bien. Claro. Sí, totalmente. Sí, hay cosas 1000 veces más discriminables, boludo. Ujú. 1000 veces más discriminables. Pero está aceptado. Bueno, pero ahí tenemos que dar una batalla cultural. Y te repito, no es que vos seas un nerd por saberte, por nombrar 10 obras de Carlos Trillo. El otro es un burro por no saber quién es Carlos Trillo. ¿Es así? ¿Escuchaste que esto me parece de esta noción lo más memético, que es, ahora los nerds tomamos el control? ¿Lo sí, escuchaste alguna vez? Sí, pero si te siguen denominando nerd es porque perdiste, boludo. Es como que digan, ahora los infradotados somos repulenta. No, boludo, si sos un infradotado, perdón, si sos un infradotado no sos repulenta, sos un infradotado. ¿Entendés? Sí, sí. No ganaste una mierda si te siguen tratando de infradotado. Nerd es un horror. Asumiendo. Te pones vos mismo el rótulo ofensivo. Es más tarado no puede ser. O sea, estás pidiendo por favor que te hagan bullying. ¿Viste? Hola, a mí, acá, la flechita, que me dice acá, el bullying acá, ¿viste? Sos un tarado. No, ni en pedo. Nunca ganaste si te enorgulleces de ser nerd, ñoño, geek o cualquier pelotudez de esa. Nunca ganaste y ni vas a ganar nunca. Uh-huh. Pues nerd es perdedor. O sea, podríamos también, para romper esto, pedir o pensar en eventos que extingan esta lógica, ¿no? sí, no sé con qué se puede extinguir la lógica. Yo creo que con debatiendo. Pues está alimentada por los eventos también. Por algunos eventos. Sí. Sí, yo creo que incluso... Sí, por algunos eventos. Si metes cosplay como acto central de tu evento, ya perdió la historieta. Es muy probable. Más allá de que digan, somos el evento de historieta argentina. Vos te referís a Crack Bam Boom, claramente. No digo la palabra. Ah, bien. No sé. Yo no sé dónde se para la organización de Crack Bam Boom respecto de este debate de si somos nerds o geeks o qué mierda somos, porque es un debate que hasta ahora lo vengo dando yo solo, ¿viste? Quijotescamente, como debe ser. No, está muy bien. Entonces, no sé dónde se paran. Yo creo que desde el concepto del evento de Crack Bam Boom no les debe molestar el rótulo de los nerds coparon Rosario, el evento geek de la Argentina. No les debe molestar. A mí me indigna que usen esas palabras y que nos metan en esa bolsa y que de alguna manera se legitime el ninguneo y el desconocimiento a un arte que ha dado exponentes de la puta madre, ¿viste? Y que ahora parece que por conocerlo y disfrutarlo sos un ñoño o un geek. Chupame un huevo. No sos un ñoño. Sos un especialista, si querés, hasta un erudito en un tema del que un montón de gente, por burra, desconoce. Como me decís, pero ¿cómo se estudia historieta? Yo leo el manual del alumno bonaerense de 4º año y no hay un párrafo dedicado a Ricardo Barreiro. Sí, bueno, tampoco va a haber un párrafo dedicado a Luis Alberto Spinetta y vos sabés quién es Luis Alberto Spinetta, claro, ¿entendés? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque está en el aire de lo que es el arte argentino y no podés escapar de eso, ¿viste? En el manual del alumno bonaerense capaz no nombran a Astor Piazzolla, pero si no sabés quién es Astor Piazzolla, sos un burro, ¿entendés? No te digo que sepas todos los discos, todas las obras, pero si no sabés quién es, sos un burro. Y acá es lo mismo. Bárbaro. Bueno, cerramos el primer opiniones meméticas. Vamos a seguir. Vamos a subir la apuesta, obviamente. Vamos a ir buscando
ideas que permearon en el sentido común para tratar de desarmarlas y de cortar con esto. Muchas gracias a los que estuvieron siguiendo todo el episodio. Sale en el YouTube de Comiqueando, YouTube de La Batea y en audio también en todas las plataformas que Sí, tiene si La no Batea. nos quieren ver las caras, Sí, también, que puede también está ser. el audio. Sí, Si quieren puede que una opción más sana, que es no vernos las caras, el audio. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, María. Hasta la próxima.